Muy buenos días, vamos con lo mejor de la información deportiva. El día de ayer conocimos ya al primer finalista de la Copa del Mundo de Rusia 2018. Francia derrotó 1-0 a Bélgica en un buen partido a pesar de lo corto del marcador. De esta manera, la escuadra Gara se confirma como la favorita para levantar la Copa el próximo domingo en la gran final del certamen. Si los pronósticos son ciertos, bueno, de esta llave tendría que salir el campeón porque son dos de las selecciones las dos selecciones que mayor potencial han mostrado durante la competencia, así que parece que nadie va a parar la carrera que lleva Francia para levantar una vez más la Copa del Mundo. Y de esto precisamente estuvieron hablando las redes sociales el día de ayer, del pase de Francia a la final del Mundial, un equipo un país que ha trabajado muy bien en su fútbol en las últimas décadas. Recordemos, campeón del mundo en su Copa, precisamente en su Mundial en el 98. Después en 2006 también estuvieron en la final en Alemania, aunque cayeron derrotados frente a Italia, y hoy se vuelven a ubicar en una final a la espera del partido de hoy entre Croacia e Inglaterra. Y precisamente esta tarde, a la 1 de la tarde, conoceremos o arranca el partido en el cual arrojará al otro finalista. Se enfrentan Inglaterra frente a Croacia en Moscú a la 1 de la tarde. Vamos a ver precisamente la ficha del partido de la otra semifinal. ¿No? Ahí está. El Inglaterra frente a Croacia, 1 de la tarde en el estadio Luzinski. Croacia frente a Inglaterra. Inglaterra es favorito en este partido, así que si la lógica se impone, el próximo domingo estaremos viendo el duelo entre franceses e ingleses por la Copa del Mundo. Y precisamente hablando de Inglaterra, cómo se relajaron el día de ayer en la práctica previa a este partido tan importante en su historia, pues de esta manera que vamos a ver. El técnico Southgate aplicó esta terapia para sus jugadores, entrenamiento con gallos de hule. Se pusieron a jugar, no sé qué está pasando, que están aventando todo tardísimo aquí, pero si vemos el entrenamiento de los ingleses con los gallos, es precisamente. Están aventándose, jugando los quemados con gallitos de plástico. Así jugaron los ingleses para relajarse un poco antes del partido frente a Croacia. Y cambiamos de tema, voy anunciándolo como 10 minutos antes en lo que oprimen el botón rojo en cabina. Cristiano Ronaldo es nuevo jugador de la Juventus de Turín. El ciclo de Cristiano Ronaldo con el Real Madrid llegó a su fin de forma oficial. El delantero portugués dejó el conjunto merengue para jugar con la Juventus de Turín la próxima temporada. Cristiano, mundialista en Portugal en la actual Copa del Mundo, defenderá la casaca de su cuarto equipo desde su debut con el Sporting de Lisboa, pues además del Real Madrid, también jugó durante 6 años con el Manchester United de Inglaterra. Con el Real Madrid, Cristiano ganó 4 Champions League, la última de estas conseguida recientemente contra el Liverpool. Además, el atacante de 33 años logró sumar a su palmarés individual 4 balones de oro y 2 premios de Best, otorgados por la FIFA, 2 Ligas de España, 2 Copas del Rey, 2 Supercopas de España, 3 Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de Europa y 4 Champions League. Completan el número de trofeos alzados por Cristiano Ronaldo en su etapa como jugador del Real Madrid. Vianey Zárate, 21 Noticias. Con la salida de Cristiano Ronaldo del Real Madrid, no solo pierde precisamente el escuadra merengue, me parece que pierde el fútbol español porque se acaba una de las mayores rivalidades de las últimas décadas del fútbol mundial, la que sostenía precisamente con Leo Messi. Y vaya problema que se le viene al Real Madrid, con quién va a sustituir el tamaño de monstruo que se les acaba de ir a la Juventus de Turín. Y bueno, hablando de la Liga de España, ayer el Villarreal de España, un equipo muy acostumbrado al que le gustan mucho los jugadores mexicanos, anunció el fichaje del veracruzano Miguel Layún. Es oficial, el mexicano Miguel Layún llegó a un acuerdo para convertirse en jugador del Villarreal de España. Tras su participación en el Mundial de Rusia 2018, el futuro del veracruzano quedó en el aire después de que el Sevilla, su último equipo, no hiciera efectiva la opción de compra que le ofreció el Porto, club dueño de la carta del mexicano. Pero el Porto y el Villarreal llegaron a un acuerdo por 4 millones de euros para que Layún sea nuevo jugador del llamado submarino amarillo. Layún vestirá su 4ª camiseta en el fútbol europeo, después de haber pasado por clubes como Porto, Watford y Sevilla. Vianey Zárate, 21 Noticias.
Que aunque todo es fútbol, soccer, no olvidemos que el próximo mes de noviembre llega por segundo año consecutivo la NFL a la Ciudad de México, al Estadio Azteca. Así que todos estos meses ya empezaron con promoción del encuentro. Parte de esta promoción precisamente fue esta activación que tuvieron ayer algunas estrellas de la Liga Profesional de los Estados Unidos con estudiantes del Politécnico Nacional. Michael Brocker, Luis Pérez y Eric Dickerson, jugadores de Los Ángeles Rams, y Reggie Ragland de Kansas City Chiefs, visitaron la Ciudad de México, donde impartieron en el Estadio Wilfredo Massieu del Instituto Politécnico Nacional una clínica deportiva a niños y jóvenes de 6 a 14 años. It's important just to spread the game of football around, just to, show the world, what American football is all about. It's not just a violent gladiator sport. It actually can be fun and show the little kids that they can play it. Durante la clínica del programa Play 60, que está conformada por 8 módulos, los jugadores le mostraron a los niños diferentes técnicas como recibir el ovoide, taclear al adversario, hacer un touchdown, entre otras. Just trying to teach them the knowledge of the game that I've learned from over the years, but it's very fun. You can tell they want to pick up on it, and it's very fun just teaching them things that I know so far, but I'm having a great time with them though, and they're having fun. That's the most important thing. Durante la convivencia también los niños pudieron tomarse fotos y recibir el autógrafo de cada uno de los jugadores. Con imágenes de Sergio Villanueva, Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, hoy continuará precisamente esa serie de actividades con un evento por la Noche de las Gorras, que son oficiales de la Liga Profesional de Fútbol Americano de los Estados Unidos, la NFL. Bueno, ahora para despedirme les voy a mostrar este video. Es un entrenamiento top de un bebé que pretende ser boxeador, pero bebé en serio, tan bebé que todavía usa pañal, pero eso no impide que él ya demuestre el talento que va a tener y sobre todo la pasión que siente por este deporte. Vamos a ver el entrenamiento precioso de este bebé de boxeo. El estilo ya lo tiene, sin duda alguna, o sea, ya el estilo ya lo trae. Tiene una idea, por supuesto, por la guardia, por todo. Se me hace que el papá ha estado muy metido en esto porque tiene muy definido la manera de pararse y todo. Lo que les decía, o sea, todavía usa pañal. ¿No? Esto me recuerda mucho cuando dicen que cuando eres niño no necesitas gran cosa para divertirte, ¿no? El ejemplo de la caja de cartón, que le puedes comprar el juguete más caro a los niños y dejan el juguete de lado y juegan con la caja, ¿no? Y este es un claro ejemplo. Le bastó la cinta de la bata de baño de alguno de sus padres para que hiciera una pera de entrenamiento y así demostrar ya desde chiquito. Así empiezan los grandes talentos. No, sin duda. Que no haga enojar a sus compañeritos de la escuela, que no lo hagan enojar. A ver si llega antes de que lo expulsen. Marquito le ponía una caja de zapatos y de ella pegaba brinco para abajo. Los brincos de la emoción. Muchas gracias, es la información deportiva. Ricardo, muchas gracias.